Bueno, es momento de regresar a nuestro espacio de contraste de ideas y propuestas de cara a la contienda electoral del 1 de julio. Vamos a empezar estos diálogos Vota México. Ahora, en el centro del debate de inicio, pues tendremos los temas de la libertad de expresión. Y el día de hoy nos acompañan, Manuel. Ernesto Sánchez, candidato a diputado federal, representante del PAN. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Luis Gerardo Quijano, candidato a la alcaldía de la Magdalena Contreras por el PRI. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días y muchas gracias por Buenos Bienvenidos. días. Luis Castro Obregón, el dirigente nacional de Nueva Alianza. Gracias, Luis. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mario Delgado, candidato a diputado federal, senador de la República, con licencia. Gracias, Mario. Gracias. Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, dos temas nos hemos puesto hoy sobre la mesa. El día de hoy vamos a platicar al respecto y sobre todo porque hoy es un día en el que se conmemora la libertad de prensa, la libertad de expresión en este sentido y por supuesto el debate que tienen todos los partidos en torno a particularmente uno, yo creo que es representado hoy por Mario Delgado, a propósito del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Arrancamos con Ernesto Sánchez del PAN. Libertad de expresión. ¿Qué hacer para garantizar hoy la libertad de expresión cuando conocemos los indicadores? En México mueren periodistas y no solamente son asesinados, no hay consecuencia en la gran mayoría de los casos? Adelante. Ok, nosotros básicamente lo que estamos proponiendo es garantizar los derechos humanos a través de que los periodistas puedan ejercer su libertad de expresión de manera general, en donde no haya limitaciones. Incluso nosotros hemos estado a favor de que los derechos humanos se generalice el tema de libertad de expresión. Se habla de la regulación de las marchas, se habla de muchos temas en particulares, pero nunca se habla de las consecuencias cuando un funcionario público agrede a un periodista, cuando solamente quiere decir la razón o quiere decir la opinión, que todos tenemos opiniones diversas, pero al final tenemos la fortaleza para poder generar ideas. Para concluir y generar un diálogo, yo sí exhorto que cuando tú estás a favor de algo, o un periodista quiere expresar lo que él ve o que la realidad que ellos generan es lo que sienten, no tenemos que generar que un personaje nos diga que cuando no conviene a sus intereses particulares está siendo faccioso, ¿no? Creo que los periodistas hoy hacen su trabajo y lo hacen bien. Luis Castro Obregón, adelante, presidente nacional de Nueva Alianza. Gracias, sí, te diría dos cosas principalmente. La primera es que no habrá democracia plena en el país mientras mueran periodistas por el ejercicio ético y profesional de su labor informativa. Uno de los indicadores de las democracias es precisamente la posibilidad de que tanto el derecho a la información como el derecho a la libertad de expresión se conjuguen. Y debemos desterrar de cualquier político cualquier intolerancia hacia lo que expresen libremente los periodistas y los líderes de opinión, sin agraviar. Ahora le contesta Mario Delgado. Luis Gerardo Quijano. Sí, bueno, coincidimos plenamente. Hay que garantizar los derechos no solamente de los periodistas, sino de todas las personas que se manifiesten, que expresen libremente su opinión. Hoy se celebra este Día de la Libertad de Expresión. Creo que el marco normativo lo permite. Ya lo que pasa es un acto individual de algún funcionario, de alguna persona que busca hacer una represalia en contra del periodista. ¿Qué hay que hacer? Protegerlos a ellos, pero también proteger a los manifestantes. Creo que todos los ciudadanos merecemos el mismo respeto, el mismo derecho, seamos periodistas o no. Todos tenemos el mismo derecho a manifestarnos. Mario Delgado, representante de Morena. Es un día importante. Hay que recordar que en México tenemos un gran déficit todavía en materia de libertad de prensa. Tenemos 74 periodistas asesinados de 2010 a 2017. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Aquí se matan más periodistas aquí, incluso que en Venezuela. Y acabamos de tener en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la ley para regular la publicidad oficial. Pues ahí no hay muchos avances que digamos. La forma en cómo salió esta ley, lo que trataba era justamente que pues no hubiera manipulación por parte del gobierno en el tema de los medios, algo que sin duda contribuye a la libertad de expresión, pero tenemos un déficit todavía en libertad de expresión, hay que decirlo, en este país, y tenemos que seguir avanzando en ello.
Vamos a ir cambiando, si les parece, el orden para darle dinamismo. Si ustedes quieren participar, se vale, por supuesto. Nosotros les vamos dando la palabra. Así como lo hiciste levantando la mano, estuvo Un minuto muy tiene bien. cada quien. Ahora, la Un libertad minuto de por expresión parece va mucho más allá de los asesinatos a los periodistas. Es un verdadero compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas, por el respeto a la profesión. Luis Castro, querías. Sí, diría dos arrancar esta segunda cosas. ronda? Uno, para contestarle al tocayo, que no basta el marco normativo. O sea, sí tenemos desde alcaldes en Guanajuato persiguiendo periodistas locales, periodistas víctimas de nuestra narcoviolencia. Y lo que dice Mario es fundamental, no puede haber tanta violencia contra periodistas que ejerzan y que por el motivo de ejercer el periodismo sean víctimas de la violencia. Pero debemos fomentar la tolerancia en los políticos frente a la crítica, Mario. Debemos decirles a nuestros compañeros correligionarios que sean respetuosos a que el periodista te critique. Y eso que tú lo eres, porque te conozco hace mucho tiempo. ¿A quién te lo refieres, debes Luis? a su candidato presidencial, que se enoja y se pela con cuando periodista Andrés Manuel López difiere Obrador. de él. Te pongo ejemplos. Luis Cárdenas, Carmen Aristegui en las pasadas entrevistas. O sea. No, una cosa es diferir y otra cosa es pelearse. Me parece a mí más grave apoyar a un gobierno que deja impune asesinatos de periodistas. La fiscalía, que hay especializada para esto, pues no ha resuelto uno solo de los Totalmente casos. de acuerdo contigo. Entonces, No sé en sí el defiende caso- Andrés Manuel López Obrador, sí Andrés Manuel defiende defiende la libertad de expresión. Se puso ahora este debate de el documental ahí, los camiones que promovían un documental que nadie sabe siquiera si existe. Él nunca estuvo en contra de que se difundiera, dijo, pues nada más queremos saber quién pompó. Y él dijo, si sabemos quién lo pagó, incluso yo lo paso por mi canal de Facebook. Tatiana hasta nos dijo, pues órale, yo pongo las palomitas. O sea, estamos en favor de Que la se estaba libertad. armando el plan. Sí, no sonaba mal. No sonaba mal. Ernesto Sánchez. querías Acarameladas. intervenir. No, me queda muy claro el respeto a la posición de mis compañeros. Mario le tengo particularmente un respeto por su trabajo que ha hecho en el Senado de la República. Lo que no comparto es generalmente un candidato presidencial cuando le favorecen las opiniones de los periodistas es el mejor periodista que existe, pero cuando no le favorece la opinión de un periodista es cuando se rompe todo y es parte de la mafia del poder. Entonces la libertad de expresión es en general un tema en cualquier ciudadano y cualquier periodista puede ejercer sus ideas y dice lo que piensa. Incluso yo me preocuparía más si un periodista dice algo en contra del candidato presidencial, va a ser forzado a que esté parte dentro de una mafia del poder. Yo creo que la tolerancia es un tema que le falta a Andrés, un tema en donde tenemos que generar que el propio candidato presidencial sea tolerante ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, y el ciudadano puede ir trabajando con mayor claridad sus ideas sin buscar un tema de no tolerancia. Bien, Luis. A ver, yo coincidir que los periodistas tienen que ser protegidos. Tenemos que cuidar a estos políticos, empresarios, cuidarnos de los narcotraficantes que agreden a los reporteros que hacen estos excelentes reportajes donde investigan, se meten a fondo. Coincido ahí con Luis Castro. Y sí, coincidir también con mis compañeros. Y yo me iba más a la libertad de expresión, pero del ciudadano, del empresario, del comerciante, del trabajador, que si hoy un empresario le hace una crítica a un candidato a la presidencia, ya forma parte, como lo dice Ernesto, de la mafia del poder. La verdad es que eso se llama intolerancia. Creo que los empresarios pueden tener una opción política, creo que los empresarios pueden agruparse y pueden decidir hacia dónde inclinarse, y si ellos hacen una acción, no por eso ya son malos. Y cuando me apoyan a mí, entonces se transforman y son buenos. Eso es lo que no se vale, el manipular los medios de comunicación, el tratar de manipular la opinión pública y decir que si estás conmigo eres bueno, si estás en mi contra eres malo, y cambiar una postura de la noche a la mañana. Esa es la realidad. Mira, puede haber debate si te gusta o no la crítica. En Morena siempre es bienvenida. Lo que sí no podemos ser hipócritas. A ver, el gran elefante aquí en la sala se llama Casablanca y se llama Carmen Aristegui, y el gobierno del PRI y de Peña Nieto, que ahora tú estás con su candidato, pues la sacó del aire. Entonces, ¿cuándo se pone a prueba la libertad de expresión? Justamente. Pero es un señalamiento muy delicado, Mario. Tendrías que tener pruebas para decir que la sacó del aire el gobierno. Ahí todo el mundo lo sabe. No sé, ¿tú tienes alguna prueba para decirlo? Bueno, qué casualidad que presenta el reportaje de la Casa Blanca y de repente queda afuera.
Pero seguimos en el terreno de la especulación en ese sentido. ¿Por qué no podemos, por qué Carmen perdió estás aquí haciendo su un señalamiento espacio? al gobierno federal, Sí, lo hago directamente. Y a una empresa radiofónica, MBS. No, hubo claramente, digamos, hechos que coincidieron. Presenta Carmen Aristegui el reportaje de la Casa Blanca. Muchos medios también, hay que decirlo, no lo cubrieron. Pero finalmente el mundo se enteró. Por eso, y bueno, Carmen está fuera, ¿no? Y pues también ¿cuándo se pone a prueba la libertad de expresión? Justamente, creo, cuando hay información que no le gusta al poder. Andrés Manuel es un candidato, se puede coincidir o no, él es muy abierto, hizo un ejercicio periodístico en un canal de televisión con 5 periodistas, le preguntaron lo que quisieron, estuvieron el tiempo que quisieron, ellos lo dijo, ellos mismos lo reconocieron. Va a estar en un ejercicio parecido próximamente en un canal similar, entonces no tenemos miedo a la crítica ni al debate. A ver, Luis, se han dicho muchas cosas, déjenme ir puntualizando porque para no perderlos, para no extraviarnos, y retomamos contigo, Luis. Hay spots que están circulando, uno de una organización de la sociedad civil, Mexicanos Primero, que defiende un modelo educativo en el que ellos creen, en el que ellos han venido trabajando desde hace años. Hay desplegados por parte de empresarios, el día de hoy se publica uno de ellos, en donde piden a un candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que no los ataque, que no los critique, porque ellos aseguran no están negociando con nadie. Hay, como ya apuntas también, Mario, una campaña de publicidad en unos camiones, en unos autobuses en Ciudad de México, de una serie que no tiene canal de salida, que no tiene canal de comunicación, que no sabemos si se va a transmitir. Nadie firma. Que nadie firma, además. ¿Hasta dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Debe haber límites en la libertad de expresión? Lo has planteado de manera brillante. Lo relevante aquí es qué pasa con nuestra libertad de expresión, qué pasa con nuestra democracia, qué pasa con nuestro respeto a los derechos y qué actitud tienen los políticos. Y esto, el principal peligro lo tiene, no es solo de personas, sino de lo que representan. Y tan peligroso es un populismo de izquierda como un populismo de derecha. El diferendo que llegó al litigio entre el Universal y Ricardo Anaya es una bronca de un populismo de derecha que no permite tampoco la crítica y lo lleva a los tribunales y que van generando y van coartando. Caíste en la propia trampa porque es más complejo lo que hay que defender la libertad de Carmen Aristegui a presentar esa investigación y todas, y hay que denunciar al gobierno en todas sus fallas, pero hay que hacerlo desde el marco de las libertades, desde el marco del derecho y no solo como propaganda. La propaganda se vale, pero hay los límites y enseñan el cobre cuando les salen las venas populistas. Yo creo que tú acabas de plantear un tema fundamental y tú, Luis Gerardo, ya habías arrancado poniéndolo sobre la mesa. No nada más es el marco normativo lo que puede ayudar a la libertad de expresión, también es la cultura de la denuncia, una cultura de la denuncia que muchas veces el terreno político impide o intenta impedir. ¿Cómo van ustedes a garantizar que esta denuncia surta efectos legales, penales, como tenga que ser? Adelante. Claro, sí, comentar. Lo que hay que pasar es de la especulación a la denuncia. Es lo que acabamos de decir en la mesa. No podemos seguir especulando. Tenemos que defender a toda la gente que se manifiesta y poner un marco normativo fortalecido para que tenga toda una secuencia el caminito. Que podamos llegar desde la denuncia hasta el castigo o la acción penal o la acción administrativa en contra de los funcionarios, de los políticos y de cualquier persona que agreda a otra. Si hoy nos sentamos 2 políticos en la mesa, para un partido, para un candidato, va a ser que están comploteando en mi contra. Pero si se sientan y estuviéramos hablando a favor de él, no, se vuelve bueno todo. Eso se llama intolerancia y congruencia. No podemos decir que alguien fue artífice del Fobaproa hace 20 años, hace 15 años, y hoy decir que es la mejor persona para estar en mi gabinete. Creo que eso es incongruencia, creo que eso es manipular la información y hacer especulación a favor. Bueno, ahora vamos para alusiones con Mario Delgado. Antes, Ernesto. No me queda muy claro la posición de todos mis compañeros, pero yo recordaría algo, Iguala, recordaría Abarca, recordaría 43 personas que aún no han sido encontrados, o si fueron encontrados, los ciudadanos no saben dónde está. Eso es cortar la libertad de expresión. Y ese personaje que se llama Abarca tenía un compañero y un amigo que fue apoyado y se llama Andrés Manuel López Obrador. Cortar la libertad de expresión a través de los liderazgos locales, que es algo que le ha hecho daño a México, es realmente reprimir a los mexicanos. Por eso tenemos que buscar gobiernos ciudadanos, y concuerdo con Quijano, en donde hace 20 años hacías alusión a que una persona era mala y hoy es tu mano derecha, mano izquierda o la mano que quieran tener,
pues realmente es incongruencia y intolerancia que han tenido hacia estas personas. Yo sí fortalecería algo, el temor que realmente hoy tiene la ciudadanía es tener cacicazgos ya no solamente locales, sino cacicazgos a nivel nacional que hagan que México tenga una represión de un gobierno futuro. Mario Delgado, respondes y pasamos al siguiente tema sobre el Aeropuerto Internacional de Nuevo Aeropuerto. Es curioso, me toca ir a distintos debates y a todos les pasan el mismo guión. Recuerda lo de Abarca. Abarca fue elegido y Abarca estaba en el PRD, Andrés Manuel estuvo en el PRD, pero eso no lo hace de ninguna manera responsable. Responsable sí es Calderón, de la guerra en lo que nos metió de 100,000 muertos y 20,000 desaparecidos. Y los asesinatos de periodistas en este país se aceleran justamente con Calderón, tu partido. Y si a alguien le tienes que reclamar de los 43, es al señor que tienes ahí al lado, al PRI, que por cierto, ahora Ricardo Anaya está buscando una reunión con Peña Nieto para ponerse de acuerdo. La cabra siempre tira al monte, el PRIAN existe, ahí están, y quiere Anaya convertirse ahora de aprendiz de mafioso a líder del PRIAN. Estamos cerrando esta ronda, la empezó con el cierre Mario Delgado, Luis Gerardo Quijano. Sí, bueno, simplemente concluir, los 43 no pueden achacársele al gobierno federal. Al gobierno federal se le podría decir una mala investigación, un mal procedimiento para llevarlo, pero lo que es cierto es que los 43 desaparecieron en un gobierno del PRD, en el cual ese candidato fue impulsado por Andrés Manuel López Obrador para ser presidente municipal. Eso no lo pueden negar. Entonces, eso se llama especulación, eso se llama no presentar una denuncia de manera adecuada y simplemente jugar con la opinión de los medios de comunicación. Y si hoy dos políticos se sientan a la mesa y acuerdan por el bien de México, no tiene nada de malo. La verdad es que eso es la libertad de expresión. Si hoy un empresario, claro que no. Si hoy un empresario dice yo estoy a favor de alguien, ¿por qué tiene que ser malo? O si hoy un empresario para el bloque que sigue dice yo estoy a favor de un gran proyecto nacional, que es el aeropuerto internacional de esta ciudad, de este nuevo aeropuerto que queremos, ahora resulta que ese empresario está vendido, cuando ese empresario hace muchos años fue mi gran aliado cuando me ayudó cuando yo era gobernador de la Ciudad de México. La verdad es que se llama incongruencia e intolerancia y tratar de manipular la opinión de los ciudadanos. Eso es lo que no se vale. Luis Castro. Yo les diría sobre este tema que lo más importante es, como lo plantearon ustedes, la libertad de expresión. ¿A qué le sirve a la ciudadanía? Y sirve porque periodistas como ustedes dos contrasten información, presenten información con pluralidad, le den permiso o facilidad o procesamiento de la información a quienes los ven en el desayuno, a quienes los ve en la oficina, a quienes están teniendo la posibilidad de enterarse qué pasa y tomar las propias decisiones. La decisión informada de la ciudadanía depende de ustedes. La intolerancia de los políticos, el peligro del crimen organizado y la ineficacia de las instituciones gubernamentales para perseguir el delito son los que obstruyen la libertad de expresión. Nuestro trabajo, porque estamos en campaña, estamos debatiendo y contrastando porque ustedes nos provocan, pero nuestro trabajo es unir fuerzas para garantizar la libertad de expresión y de los derechos. Ahora, las redes están teniendo un papel importante, ¿no? ¿La qué, perdón? Bueno, las redes sociales juegan un están papel siendo un gran motor de la libertad de expresión. Nada más para cerrar y equilibrar este tema. Se han dicho muchas cosas de libertad de expresión, pero hay un tema que ya fue y vino de manera recurrente, el de los guiños, dice Mario Delgado, de Ricardo Anaya al PRI. ¿Hay esos guiños de parte del candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano a otro aspirante presidencial? Nosotros tenemos claro que para gobernar este país necesitamos generar sinergia con cualquier fuerza política. Ándale. Y Ricardo Anaya no está buscando una cita con el candidato presidencial, solamente se busca que los actores que hoy manejan acciones de este país sean respetados. Y lo quiero decir como el tema de Mexicanos Primero, en donde un candidato presidencial quiere anular ese spot cuando un empresario, los empresarios quisieron dar su opinión o quisieron hacer que la ciudadanía conociera temas específicos en materia de educación. Y quiero cerrar con algo. 2003, Andrés Manuel López Obrador, en su mayor esplendor en la Ciudad de México, vetó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Cuando se habla de libertad de expresión, la transparencia es un mecanismo para que el ciudadano y el periodista conozcan la información del servidor público. Entonces, no se puede venir aquí a hablar de libertad de expresión o no, cuando tú mismo, cuando fuiste gobernante,
eras el que estaba en contra totalmente de la rendición de cuentas y de la transparencia. Mario Delgado, ¿quieres responder a me esto? quedo con la cita maravillosa que nos regala hoy el candidato a diputado. ¿Qué dijo? ¿Qué anotaste? Busca una sinergia, pero no una cita. Pues ahí está. Bueno, ahí va el PRIAN. Cerramos este primer tema, abrimos el segundo. Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que ha estado en la discusión, y ha estado en la discusión porque lo trajo a discusión Andrés Manuel López Obrador. Ha señalado Andrés Manuel López Obrador que pues se cancelaría el proyecto actual, el que se construye como nueva terminal aérea. Él cree que hay un proyecto que es más viable económicamente, financieramente, y me imagino yo de forma aeronáutica también, en Santa Lucía, una base militar, la construcción de una segunda pista. Tenemos que hablar contigo, Mario, porque... Bueno, no, porque si hablamos contigo te va a llover. Vamos a empezar con Luis Castro. Venga. Yo creo que el tema del aeropuerto es muy importante, pero desviamos la conversación. El aeropuerto tiene que ser, los aeropuertos en el mundo se diseñan de arriba hacia abajo. Hasta quien ha jugado en los videojuegos con los simuladores de vuelo podrían saber que el proyecto de Santa Lucía es imposible y basta regalarle ese videojuego a los que impulsan el proyecto de Santa Lucía. Es un tema que se debe decir técnicamente, con características científicas, sobre todo la parte de sostenibilidad y la parte tecnológica respecto del subsuelo. Es un tema que será de grandes beneficios para el país en todos los temas, y el principal es el turismo, que es una de nuestras 3 principales fuentes de ingresos en el país. Pero la discusión sobre la viabilidad técnica y por supuesto que hay que vigilarlo, que con transparencia se ejerzan y se cumplan los proyectos para que no distorsionen, encarezcan y existan tranzas espantosas. Bueno, ni espantosas ni no espantosas. Pero pero en realidad lo que está en juego cuando dices aeropuerto sí o aeropuerto no, son 2 proyectos de nación. Nos subimos a un tren de alta velocidad del desarrollo sustentable, o nos subimos a un tren de vapor muy bonito en sepia con soldaderas yendo en contra del sentido de la historia. Eso es lo que está en juego. Ernesto Sánchez. Yo quiero iniciar con una posición y voy a ir desarrollando el tema. Cambiando la posición en el tema. Depende de lo que diga el país. Yo tengo una claridad que no debería haber discusión sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ya está aprobado el proyecto. Lo marcan en una agenda, pero una agenda en donde no hay viabilidad cuando se discute, porque ya está aprobado el proyecto. Lo que creo que sí es el eje medular es generar que los contratos se transparenten y sean públicos, en donde el ciudadano tenga acceso a esa información. No me pueden decir que no hay viabilidad en un aeropuerto cuando Norman Foster, que es uno de los creadores del proyecto, hizo el mismo aeropuerto en Hong Kong sobre una área irregular superior a lo que hoy tenemos en el exlago de Texcoco, y donde es uno de los mejores aeropuertos del mundo, donde ahí se creó una isla para hacer un aeropuerto. México es un referente a América Latina para viajes internacionales. México tiene que crecer en materia aeroportuaria. México tiene que ser punta de lanza, y lo quiero cerrar con que México también necesita inversión. Necesitamos generar, 1, transparencia dentro de los contratos, pero 2, también la responsabilidad social para que los alrededores, la derrama económica que va a dejar este aeropuerto va a ser benéfica para los capitalinos, y también que este aeropuerto sí tiene un modelo de ser porque está en Texcoco. Bueno, es el centro de la nueva ciudad. A ver, Luis Gerardo Quijano, el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Yo coincido con Luis Castro. El tema aquí es el progreso. ¿Queremos entrar y seguir y continuar en la dinámica del progreso, o queremos rezagarnos como potencia mundial? El nuevo aeropuerto nos da esa posibilidad. Nos abre mucho más al mundo, nos conecta con el mundo, y es un punto de desarrollo nodal. Lo necesitamos. Todas las grandes ciudades, todos los grandes países tienen aeropuertos, no solamente uno como el nuestro, sino tienen 2 o hasta 3 aeropuertos, y creo que es un punto ejemplar del desarrollo que puede tener México. ¿Quién opina en contra del aeropuerto? Alguien que no construyó metro, que no le metió infraestructura a la ciudad sustentable de futuro. El nuevo aeropuerto debió haber sido un proyecto de hace 10 años, y hoy el futuro nos alcanzó. Ya no es algo que queramos planear, es algo que necesitamos para seguir creciendo como nación. Mario Delgado, te toca a ti. Lo que está haciendo Andrés Manuel es plantear un problema de política pública. El gobierno dice, esta es opción. Andrés Manuel dice, yo tengo esta otra opción, desde el punto de vista ambiental más sustentable y más barato. Aquí se habla como del aeropuerto como si no tuviera un costo.
y son recursos públicos. Ahora, pues ahora sí que la burra no era arisca, la hicieron. El problema de este gobierno es que todo lo que toca lo corrompe. Voy a poner algunos datos. Primero, el socavón costaba 1,000 millones, terminó costando 2,200. El tren suburbano Querétaro, que no van a terminar, 38,000 millones, va en 58,000 millones. El túnel emisor Oriente, 9,500 millones, ya va en 33,000 millones. El proyecto de Foster, que se hacía mención aquí, costó para el aeropuerto, 1,800 millones, ya va en 2,600 millones de pesos. Y en total, el aeropuerto, cuando se presenta, se dice tiene un costo de 169,000 millones, ya van 250,000 millones de pesos. Creo que nadie en esta mesa podría asegurarnos cuál va a ser el costo final de ese aeropuerto si se siguiera. ¿Es dinero público ese o es dinero de la IP? Es dinero público y eso es importante aclararlo. No hay dinero de la IP. Hay una emisión de bonos que se hacen en el extranjero por 6,000 millones de dólares contra los TUAS, contra lo que tú pagas cuando utilizas el aeropuerto, cuando te vas de viaje. No es exactamente un impuesto, es un producto, ni siquiera llega a ser un derecho. Es dinero, pero es dinero que va a dejar de entrar a las arcas públicas para pagarle a quienes tienen los bonos. O sea, sigue siendo dinero público. Por más que haya instrumentos... Tenemos que cerrar, tenemos que hacer una ronda de cierre. Te interrumpo, Mario, porque la televisión nos va a interrumpir también y el corte comercial no perdona. Una ronda de cierre, como abrimos, cerramos. Sí, ¿les parece? así es. Ernesto Sánchez. Perfecto. Pues nada más le quiero recordar a Mario la línea 12 del metro, ¿no? En donde no hubo un inicio, se suspendió y hubo un final, una obra planteada por un personaje que está dentro de su partido, en donde fue la peor obra del sexenio de este personaje. Según Mancera. Y segundo, también lo quiero dejar muy claro. Cuando tú hablas del aeropuerto, ya hay inversiones, ya se hizo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a construir Pejelandia en ese lugar? ¿O qué vamos a hacer? No, es mi pregunta. ¿Qué va a pasar con lo que ya se construyó según esta lógica de transformación y desarrollo sustentable que habla el candidato presidencial? Luis Gerardo Quijano. Sí, yo quiero entender esto y la verdad es que es irracional. Esta austeridad que luego manejan hipócritamente, esto es una inversión. Y como una inversión va a producir 450,000 nuevos empleos. Esa inversión tiene este efecto que va a generar una mayor derrama económica. Entonces es un gran beneficio para la población de la ciudad y del Estado de México. 450,000 nuevos empleos, ya que durante muchos años, durante el periodo de López Obrador en esta ciudad, no se crearon estos nuevos empleos. Hablamos de transparencia cuando se reservaron por años los documentos del segundo piso del periférico. Los reservó, no los dejó abiertos. Hoy tenemos una transparencia, hoy tenemos los documentos abiertos y por eso hoy podemos discutir cuánto cuestan estas obras. El metro de Marcelo Ebrard, que es asesor de López Obrador, costó el doble. De 20,000 millones pasó a más de 40,000 millones y hoy es sumamente caro darle mantenimiento a esa línea del metro. Más de 150 millones de pesos anuales cuesta el mantenimiento y todavía no queda bien la línea del metro. Todavía tiene fallas, todavía tiene que tener más inversión para que quede funcionando de manera correcta. Bien. Luis Luis. Dos cosas. Creo que cuando pensamos en el aeropuerto, lo que vemos otra vez, vuelvo a los ciudadanos, es que